Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 160, parte séptima, la filosofía entre los siglos XIX y XX, capítulo 2, la filosofía de la acción, 691, Sorel. En general, la filosofía de la acción tiene interés y carácter religioso. En cambio, adquiere interés y carácter político en la obra de Jorge Sorel, 1847-1922, quien declara inspirarse en la obra de Bergson. La enseñanza de Bergson, dice Sorel, nos ha enseñado que la religión no es la única que ocupa la región de la conciencia profunda. Los mitos revolucionarios, por este mismo título, tienen también su puesto en esta región. Ingeniero y matemático, Sorel criticó el concepto positivista de la ciencia, insistiendo en el valor metafísico de las hipótesis científicas y en la inexistencia del determinismo. Las preocupaciones metafísicas de los físicos modernos, 1905. Pero su obra más famosa es Reflexiones sobre la violencia. En ella acepta de Marx el principio de la lucha de clases y la negación total de la sociedad capitalista y trata de fundar este principio en una antropología y en una filosofía de la historia, que son las de la filosofía de la acción. Según Sorel, la realidad humana e histórica es devenir incesante, movimiento, acción. Como tal es libertad. Pero la libertad no se realiza sino en el acto de una oposición radical, violenta y total con la realidad histórica. Cuando nos disponemos a obrar, dice Sorel, nos hemos ya creado un mundo fantástico, contrapuesto al mundo histórico y dependiente de nuestra actividad. Nuestra libertad se convierte, de este modo, en algo perfectamente inteligible. La acción libre supone, debido a esto, un mundo fantástico, que se contrapone al mundo histórico como a su negación total. Y cuando un mundo fantástico de este género se convierte en patrimonio de masas que se apasionan por él y hacen del mismo la norma de su acción, tenemos un mito social. El mito social no es un producto del entendimiento, sino una expresión de la voluntad. La utopía, en cambio, es un producto intelectualista y delinea un modelo con el cual se comparan las sociedades existentes para valorar el bien y el mal que contienen. Por esto, los mitos mueven a los hombres a prepararse para la destrucción de lo que existe, mientras que la utopía tiene por efecto dirigir a los espíritus a reformas realizables que desmenuzan el sistema. Un mito es irrefutable porque es idéntico a las convicciones de un grupo expresadas en términos de devenir, y no se puede descomponer en partes sobre el plano de una descripción histórica. La utopía, en cambio, se puede discutir como cualquier otra constitución social, y se puede refutar. Sorel quiere desplazar el socialismo del plano de la utopía al plano del mito, libertando el mismo marxismo de sus elementos utópicos y llevándolo al principio puro y simple de la lucha de clases abierta, total y violenta. Tal es el sindicalismo, que Sorel opone a las diversas formas de socialismo contemporáneo, condenadas por él en bloque como componendas, compromisos y degeneraciones faltas de valor espiritual. El único mito capaz de mantener despierta la lucha de clases y de llevar al plano de la guerra abierta y heroica es el de la huelga general. Este mito hace concebir el paso del capitalismo al socialismo como una catástrofe, cuyo desarrollo escapa a cualquier descripción. Esto quita todo sentido a la política de reformas sociales que aparecen siempre incluidas en el ámbito de la sociedad burguesa y presenta la realización del socialismo como una obra grave, temible, sublime. Pero, precisamente porque es tal, dotada también de una gran fuerza educadora y espiritualizadora. Puede ciertamente ocurrir que el mito no se realice nunca, como ha sucedido, por ejemplo, con la catástrofe esperada por los primeros cristianos. Pero esto nada significa respecto al valor del mito, ya que éste no consiste en su concordancia con el curso de la realidad, sino más bien en su capacidad de suscitar la acción negativa de la realidad misma. El mito cumple, en otras palabras, la misma función que en la ciencia cumple una hipótesis de trabajo, la cual es siempre útil y fecunda, aun cuando los resultados a que conduce lleven a abandonarla. Aceptando la idea de la huelga general, aun sabiendo que es un mito,
Nosotros hacemos como el físico moderno, que tiene plena confianza en su ciencia, aun sabiendo que el futuro la juzgará como superada. Todo esto implica la justificación de la violencia, no de la pequeña violencia, esporádica y falta de grandeza, sino de la violencia que es guerra de la clase obrera contra la superior. La violencia, en su verdadero concepto, excluye la fuerza, que es propia de la sociedad y del Estado burgués. El socialismo no tiende a apoderarse de esta fuerza, sino a destruirla con la violencia y crear una sociedad de hombres libres. De aquí, el carácter moral de la violencia, la cual no destruye la moral, sino que la transforma y la lleva al plano del entusiasmo y del heroísmo. El socialismo debe a la violencia los altos valores morales, con los cuales ofrece la salvación del mundo moderno. Las ideas de Sorel han tenido influencia notable sobre el movimiento político-social de los primeros decenios del siglo XX. El fascismo italiano y el comunismo ruso han tomado de él algunas de sus tesis características. Sus bases filosóficas son frágiles, se reducen a un voluntarismo absoluto, según el cual la voluntad humana no puede alimentarse y sostenerse más que en virtud de mitos imposibles. Escapa a Sorel la enseñanza fundamental del marxismo, la limitación y el condicionamiento que la voluntad encuentra en las relaciones sociales que la constituyen.